Chihuahua, 1912. El sol apenas despunta sobre el desierto cuando un pelotón de fusilamiento se forma en la plaza de un pueblo polvoriento. Los condenados no son criminales, son soldados revolucionarios, hombres de Pancho Villa, que van a morir por orden del general Victoriano Huerta. En algún lugar cercano, Villa recibe la noticia. Sus hombres, los que habían cabalgado junto a él, los que habían arriesgado sus vidas por la revolución, están siendo ejecutados. ¿El cargo? Insubordinación. ¿La verdadera razón? Huerta quiere destruir a Villa pieza por pieza, empezando por los hombres que le son leales. ¿Qué hizo Pancho Villa cuando se enteró? ¿Cómo reaccionó el Centauro del Norte al saber que sus soldados estaban siendo fusilados? Lo que ocurrió en las horas y días siguientes desencadenaría una de las rivalidades más sangrientas de la Revolución Mexicana. Si quieres conocer esta historia con todos los detalles documentados, dale like y suscríbete al canal. Esta es historia real, sin adornos. Empezamos. Para entender la magnitud de lo que Villa sintió cuando Huerta ordenó fusilar a sus hombres, necesitamos primero comprender la situación que había puesto a estos dos enemigos naturales bajo el mismo bando. Estamos en la primavera de 1912. Francisco I. Madero, el idealista que había logrado derrocar a Porfirio Díaz, ahora enfrentaba una amenaza inesperada, la rebelión de Pascual Orozco. El mismo Orozco que había sido héroe de la Revolución Maderista, ahora se levantaba en 1911 con armas contra el gobierno que había ayudado a establecer. Las fuerzas orozquistas, conocidas como los Colorados, controlaban gran parte de Chihuahua. Habían derrotado a varios contingentes del Ejército Federal. La situación era desesperada. Madero tomó entonces una decisión que muchos consideraron un error fatal: nombrar al general Victoriano Huerta como comandante de las fuerzas encargadas de sofocar la rebelión. Huerta era un militar efectivo, pero también era un producto del viejo régimen, porfirista, autoritario, brutal, alcohólico, despreciaba profundamente a los revolucionarios. Bajo el mando de Huerta quedaron varios jefes revolucionarios leales a Madero, entre ellos Francisco Villa con el rango de coronel. Villa comandaba una brigada de caballería compuesta por hombres que lo seguían por lealtad personal, no por obligación militar. Y aquí está el problema fundamental. Los hombres de Villa no eran soldados del Ejército Federal. Eran revolucionarios, campesinos armados, vaqueros y mineros que habían dejado todo para luchar por la causa. Su lealtad era hacia Villa, no hacia Huerta, ni hacia ningún general de academia. Huerta lo sabía, y lo odiaba. Para Victoriano Huerta, un ejército funcionaba de una sola manera: órdenes absolutas desde arriba, obediencia ciega desde abajo. La cadena de mando era sagrada. Un soldado no era una persona con criterio propio, era un instrumento que ejecutaba órdenes. Los hombres bajo su mando directo, los soldados del Ejército Federal, habían sido entrenados en esta filosofía. Sabían que desobedecer una orden significaba el paredón. El miedo era la base de la disciplina. Pero los hombres de Villa eran diferentes. Seguían a su jefe porque lo respetaban, porque lo admiraban, porque creían en él. Villa compartía sus privaciones, cabalgaba junto a ellos, los trataba como iguales. No les ordenaba, los inspiraba. Esta diferencia irritaba profundamente a Huerta. ¿Cómo podía comandar a hombres cuya lealtad pertenecía a otro? ¿Cómo imponer disciplina a soldados que solo obedecían a Villa? La respuesta de Huerta fue brutal en su simplicidad. Si no podía ganarse la lealtad de los hombres de Villa, los destruiría. Y si destruirlos significaba destruir a Villa, mejor aún. ¿Entiendes la situación? Huerta no solo desconfiaba de Villa, despreciaba todo lo que Villa representaba. Y los hombres de Villa eran la extensión física de ese desprecio. Si te está atrapando esta historia, dale like al video. ¿Crees que Huerta buscaba pretextos para eliminar a Villa? Cuéntame en los comentarios. Durante la campaña contra Orozco, la tensión entre las fuerzas de Huerta y los hombres de Villa fue constante. Varios incidentes alimentaron el resentimiento mutuo. Las requisiciones de caballos. Los hombres de Villa, como toda caballería en campaña, necesitaban constantemente monturas frescas. Cuando encontraban caballos en haciendas locales, los tomaban. Era práctica estándar en cualquier guerra. Pero Huerta comenzó a calificar estas requisiciones como robos. Cada caballo tomado sin autorización expresa del cuartel general era, según él, un acto criminal. Los hombres de Villa, acostumbrados a operar con autonomía, ignoraban estas restricciones. Los movimientos no autorizados,
Villa y sus hombres operaban según la lógica de la guerrilla: velocidad, sorpresa, iniciativa. Cuando veían una oportunidad, atacaban. Cuando necesitaban reposicionarse, lo hacían. Huerta exigía que todo movimiento fuera autorizado previamente, por el cuartel general. Esto significaba retrasos de horas, a veces días, mientras los mensajeros iban y venían. Para los hombres de Villa, estas exigencias eran absurdas. Para Huerta, ignorarlas era insubordinación. Los choques con oficiales federales. En varias ocasiones, hombres de Villa tuvieron altercados con oficiales del Ejército Federal. Las causas variaban: insultos, disputas por suministros, diferencias tácticas. Pero el resultado era siempre el mismo: reportes a Huerta sobre la indisciplina de los villistas. El incidente específico. Los documentos históricos no son completamente claros sobre el incidente exacto que llevó a los fusilamientos, pero los testimonios de la época sugieren que un grupo de hombres de Villa fue acusado de actuar sin órdenes durante una operación, resultando en lo que Huerta calificó como grave insubordinación. Huerta no esperó explicaciones. No convocó un consejo de guerra apropiado. Simplemente ordenó que los acusados fueran pasados por las armas. La orden de Huerta fue transmitida a través de la cadena de mando con la frialdad característica del general. Los hombres señalados debían ser ejecutados por insubordinación y por poner en riesgo las operaciones militares. Los acusados eran soldados rasos y algunos oficiales menores de la brigada de Villa, hombres que habían dejado sus familias, sus trabajos, sus vidas, para luchar por la revolución. Hombres cuyo único crimen real era ser leales a Villa en lugar de a Huerta. Procedimiento fue sumario. En tiempo de guerra, los consejos de guerra podían ser extremadamente breves. Un oficial leía los cargos, otro dictaba sentencia, y el pelotón de fusilamiento ejecutaba la orden. Todo podía ocurrir en cuestión de horas. Según los testimonios de la época, algunos de los condenados protestaron su inocencia. Otros guardaron silencio, sabiendo que las palabras no cambiarían nada. Todos entendían que estaban muriendo no por lo que habían hecho, sino por a quién servían. Los fusilamientos se llevaron a cabo al amanecer, como era costumbre. Los cuerpos quedaron donde cayeron, como advertencia para cualquier otro villista que pensara desafiar la autoridad del general Huerta. Francisco Villa se enteró de los fusilamientos a través de mensajeros que llegaron a su campamento. Los detalles exactos de cómo recibió la noticia varían según las fuentes, pero todas coinciden en lo fundamental. La reacción de Villa fue de furia absoluta. Según los testimonios de quienes estaban con él, Villa escuchó el informe en silencio. Su rostro se endureció, sus manos se cerraron en puños, y cuando el mensajero terminó de hablar, Villa explotó. ¿Mis hombres? ¿Fusiló a mis hombres? Los testigos describen un Villa transformado por la rabia. El hombre que normalmente irradiaba carisma y energía, se convirtió en algo más oscuro, más peligroso. Sus ojos, según un testimonio, brillaban como los de un lobo. Villa conocía a esos hombres. Había cabalgado con ellos, compartido fogatas, con ellos, luchado junto a ellos. Algunos tenían familias que Villa también conocía. Otros eran muchachos jóvenes que habían visto en Villa una figura paterna, y ahora estaban muertos, ejecutados no por el enemigo, sino por el supuesto aliado. Asesinados no en batalla, sino frente a un paredón. Imagínate recibir esa noticia. Tus hombres, los que confiaban en ti, ejecutados por alguien de tu propio bando. ¿Qué harías? Villa estaba a punto de tomar decisiones que cambiarían todo. Si te está impactando esta historia, asegúrate de suscribirte. Viene lo más intenso. ¿Qué hizo Pancho Villa cuando supo que Huerta había mandado fusilar a sus hombres? Su reacción tuvo varias fases. Primera reacción: confrontación verbal. Villa exigió ver a Huerta. Cabalgó hasta el cuartel general con una escolta reducida, desarmado según algunas versiones, armado hasta los dientes según otras. Lo que sí es seguro es que Villa llegó dispuesto a encarar al general. La confrontación fue explosiva. Según los testimonios, Villa irrumpió en la tienda de Huerta y lo confrontó directamente. ¿Con qué derecho fusila usted a mis hombres? Huerta, según los relatos, respondió con frialdad: con el derecho que me da el mando de esta división. Esos hombres eran insubordinados. Recibieron el castigo que merecían. Villa habría respondido: esos hombres eran soldados de la revolución. Valían más que todos sus generales de escritorio juntos. Huerta:
imperturbable. Eran bandoleros jugando a soldados, como su jefe. Las versiones difieren sobre lo que pasó después. Algunas dicen que Villa tuvo que ser contenido por sus propios hombres para no atacar a Huerta físicamente. Otras sugieren que Villa, consciente de estar en desventaja numérica en el cuartel general, se contuvo a sí mismo. Lo que es seguro es que la confrontación terminó sin violencia física, pero con una declaración tácita de guerra entre los dos hombres. Segunda reacción: protección de sus tropas restantes. Villa entendió inmediatamente que sus hombres estaban en peligro. Si Huerta había fusilado a algunos, podía fusilar a más. Villa tomó medidas para proteger a los sobrevivientes. Ordenó que sus tropas se mantuvieran juntas, en formación defensiva. Estableció guardias no solo contra el enemigo orosquista, sino también contra posibles movimientos del ejército federal. En esencia, Villa comenzó a operar como si estuviera rodeado de enemigos por todos lados, porque efectivamente lo estaba. Tercera reacción: comunicación con el subsecuente gobierno. Villa intentó comunicarse directamente con el presidente Madero, saltándose la cadena de mando. Envió mensajes describiendo lo que Huerta había hecho, denunciando los fusilamientos como asesinatos injustificados. No está claro si estos mensajes llegaron a Madero antes de que la situación se deteriorara aún más. Lo que sí sabemos es que Villa buscó activamente deslegitimar a Huerta ante el gobierno central. Los fusilamientos de los hombres de Villa fueron solo el prólogo de algo peor. Huerta, lejos de estar satisfecho, vio la reacción de Villa como confirmación de su insubordinación. Un subordinado que confronta a su general, que cuestiona sus órdenes, que intenta comunicarse directamente con el presidente. Eso era inaceptable. Huerta decidió que Villa mismo debía ser eliminado. En los días siguientes a los fusilamientos, Huerta compiló una lista de cargos contra Villa: insubordinación repetida, desobediencia de órdenes directas, amenazas a un oficial superior, robo de 1950, propiedad, la famosa yegua y otros caballos requisados, incitación a la indisciplina entre las tropas. El 3 de junio de 1912, Huerta ordenó el arresto de Villa. El coronel fue detenido y llevado ante un consejo de guerra sumario. El veredicto fue predecible: culpable de todos los cargos. La sentencia: muerte por fusilamiento. La ironía era brutal. Villa, que había confrontado a Huerta por fusilar a sus hombres, ahora enfrentaba el mismo destino. La madrugada del 4 de junio de 1912, Francisco Villa fue llevado al mismo tipo de paredón donde sus hombres habían muerto días antes. El pelotón estaba formado. Los rifles apuntaban. Los testimonios de quienes presenciaron la escena describen a un Villa sereno pero desafiante. Se negó a que le vendaran los ojos. Se negó a arrodillarse. Miró directamente a los soldados del pelotón, algunos de los cuales probablemente habían ejecutado a sus propios hombres días antes. Según algunas versiones, Villa habló: si me van a matar, háganlo bien, y sepan que muero como murieron mis hombres, por la revolución, no por ningún crimen. El coronel Guillermo Rubio Navarrete, comandante del pelotón, estaba a punto de dar la orden de fuego. Los segundos se estiraban. El silencio era absoluto. Y entonces llegó el telegrama. El mensaje venía del presidente Francisco I. Madero. Ordenaba la suspensión inmediata de la ejecución. Villa debía ser trasladado a la Ciudad de México para una investigación completa. Villa había sido salvado por él mismo, hombre que había intentado proteger comunicándose directamente con el gobierno. Los hermanos de Madero, especialmente Raúl, habían intercedido a tiempo. ¿Te das cuenta de la conexión? Huerta fusiló a los hombres de Villa. Villa reaccionó, y esa reacción le dio a Huerta el pretexto para intentar fusilar al propio Villa. Era un círculo vicioso de violencia que solo podía terminar con la destrucción de uno de los dos. Si te está atrapando esta historia, dale like y compártela. Vamos al desenlace. Villa fue trasladado a la Ciudad de México y encarcelado en Lecumberri. Pero aunque estaba tras las rejas, su mente no dejaba de trabajar. Y una cosa ocupaba sus pensamientos más que ninguna otra: la memoria de sus hombres fusilados. Durante los meses de prisión, Villa tuvo tiempo de procesar lo que había ocurrido. El dolor por la pérdida de sus soldados se transformó en algo más frío, más duro. Determinación absoluta de venganza. Villa sabía los nombres de sus hombres muertos. Conocía sus historias, sus familias, sus sueños. Había prometido cuidar de ellos, y había fallado. Huerta los había matado,
y Villa no había podido impedirlo. Esa culpa, mezclada con la furia, se convirtió en el combustible que impulsaría a Villa durante los años siguientes. En diciembre de 1912, Villa escapó de Lecumberri. Huyó a Estados Unidos, donde esperó su momento. Ese momento llegó en febrero de 1913, cuando Victoriano Huerta, el asesino de sus hombres, traicionó y asesinó al presidente Madero durante la Decena Trágica. Para Villa, esto fue la confirmación final de todo lo que había sospechado. Huerta no era solo un mal general, era un traidor, un asesino, un monstruo, y ahora controlaba México. Villa regresó a México en marzo de 1913 con apenas 8 hombres. Lo que siguió fue una de las campañas militares más devastadoras de la historia mexicana. Cada victoria de Villa contra las fuerzas huertistas era, en cierto sentido, una venganza por sus hombres fusilados. Cada batalla ganada era un recordatorio de que Huerta había subestimado a los bandoleros que despreciaba. Villa construyó la División del Norte, el ejército más poderoso de la Revolución, con hombres similares a los que Huerta había mandado fusilar. Campesinos, mineros, vaqueros, gente del pueblo. Cada uno de esos soldados era un testimonio vivo de que los hombres que Huerta despreció eran capaces de destruir su ejército. Las victorias se sucedieron. Torreón, Chihuahua, Ciudad Juárez, Zacatecas. En cada batalla, Villa pensaba en sus hombres caídos. En cada triunfo, sentía que les hacía justicia. Cuando las fuerzas revolucionarias finalmente derrotaron al régimen huertista en julio de 1914, Villa había logrado lo que parecía imposible: destruir al hombre que había asesinado a sus soldados. Huerta huyó del país como un fugitivo. Murió en el exilio en 1916, derrotado, humillado, olvidado. Los hombres que había fusilado habían sido vengados. ¿Qué hizo Pancho Villa cuando Huerta mandó fusilar a varios de sus hombres? En el momento inmediato, confrontó al general, protegió a sus tropas restantes e intentó alertar al gobierno. Pero en un sentido más profundo, lo que Villa hizo fue transformar su dolor en propósito. La muerte de sus hombres se convirtió en el catalizador de todo lo que Villa haría después. Cada decisión, cada batalla, cada sacrificio estaba conectado, de alguna manera, con aquellos soldados ejecutados en un amanecer chihuahuense. Villa nunca olvidó, nunca perdonó, y nunca dejó de luchar hasta que Huerta fue destruido. Esto nos dice algo importante sobre Villa como líder. Su conexión con sus hombres no era simplemente táctica o utilitaria, era genuina, emocional, casi familiar. Cuando Huerta mató a esos soldados, no solo eliminó a unos cuantos combatientes, atacó algo que Villa consideraba sagrado: la lealtad entre un jefe y sus hombres. En un sentido, Huerta cometió un error estratégico monumental. Al fusilar a los hombres de Villa, creía que estaba imponiendo disciplina y debilitando a un rival. En realidad, estaba creando a su propio destructor. Estaba convirtiendo a un jefe guerrillero problemático en un enemigo mortal con sed de venganza. Es fascinante cómo un acto de crueldad puede volverse contra quien lo comete. Huerta pensó que estaba eliminando una amenaza. En realidad, estaba creando una mucho mayor. Si te está impactando esta historia, asegúrate de suscribirte para más contenido como este. Vamos a las conclusiones. La historia de lo que Villa hizo cuando Huerta fusiló a sus hombres nos deja varias lecciones que trascienden su época. Primera lección: la lealtad es recíproca. Villa era leal a sus hombres porque esperaba que fueran leales a él. Cuando Huerta atacó esa lealtad, atacó la esencia misma de lo que hacía fuerte a Villa como líder. Los líderes que no protegen a los suyos eventualmente se quedan solos. Segunda lección: la crueldad genera enemigos. Huerta pensaba que los fusilamientos impondrían disciplina y miedo. En realidad, generaron odio y deseos de venganza. La brutalidad puede funcionar a corto plazo, pero a largo plazo crea enemigos implacables. Tercera lección: nunca subestimes a quien has agraviado. Huerta despreció a Villa como un bandolero, sin importancia. Ese desprecio le costó todo. Las personas que hemos lastimado tienen una motivación que no debemos subestimar. Cuarta lección: la memoria es poder. Villa nunca olvidó a sus hombres muertos. Esa memoria se convirtió en su combustible durante años de guerra. Quienes olvidan sus pérdidas pierden parte de lo que los impulsa. Quienes las recuerdan encuentran fuerza incluso en el dolor. Hay algo triste en esta historia que debemos reconocer.
No conocemos los nombres de todos los hombres de Villa que Huerta mandó fusilar. Los registros históricos son incompletos. Los testimonios son fragmentarios. Sabemos que murieron. Sabemos que eran soldados de Villa. Sabemos que su muerte enfureció a su jefe y desencadenó una serie de eventos históricos. Pero sus nombres individuales, sus historias personales, se han perdido en gran medida. Eran campesinos, probablemente. Hombres que trabajaban la tierra de otros antes de unirse a la revolución. Tal vez tenían esposas, hijos, padres ancianos. Tal vez soñaban con un México diferente, donde la tierra perteneciera a quien la trabajaba, donde la justicia no fuera un privilegio de los ricos. Murieron por esos sueños. Murieron porque eran leales a un hombre que representaba esos sueños. Y aunque sus nombres se hayan olvidado, su sacrificio tuvo consecuencias históricas enormes. Cuando recordamos a Pancho Villa, cuando hablamos de sus victorias y su legado, debemos recordar también a esos hombres anónimos. Fueron ellos los primeros mártires de la guerra personal entre Villa y Huerta. Y fue su muerte la que transformó esa rivalidad en algo implacable. ¿Qué hizo Pancho Villa cuando Huerta mandó fusilar a varios de sus hombres? En lo inmediato, confrontó, protestó, intentó proteger a los sobrevivientes. Pero esas acciones le costaron su propia condena a muerte, de la cual solo se salvó por intervención presidencial. En lo profundo, Villa transformó su dolor en propósito, su furia en determinación, su sed de justicia en una guerra implacable. Los hombres fusilados se convirtieron en el fantasma que lo acompañó durante años de campaña militar. Y en lo histórico, esos fusilamientos fueron uno de los catalizadores que convirtieron a Villa en el enemigo mortal de Huerta. Sin esas muertes, tal vez la rivalidad habría sido menos intensa. Tal vez Villa habría aceptado un papel subordinado. Tal vez la historia habría sido diferente. Pero Huerta eligió matar. Y Villa eligió vengar. Los hombres anónimos que murieron frente a aquel pelotón de fusilamiento probablemente nunca imaginaron que su muerte tendría tales consecuencias. Pero así funciona la historia a veces. Pequeñas tragedias desencadenan grandes eventos, y el sacrificio de unos pocos transforma el destino de millones. Esa es la historia de lo que hizo Pancho Villa cuando Huerta mandó fusilar a sus hombres. Una historia de lealtad, de furia, de venganza, y de cómo un acto de crueldad puede volverse contra quien lo comete. ¿Qué te pareció? ¿Conocías este episodio de la relación entre Villa y Huerta? ¿Qué otros momentos de la Revolución Mexicana te gustaría que exploráramos? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like si aprendiste algo nuevo, y no olvides suscribirte para más historias documentadas de nuestra historia. Comparte este video con alguien que ame la historia de México. Nos vemos en el próximo video, raza.